¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí se debate en CNN Chile. Hoy se debate sobre la ley de etiquetado de alimentos, que esta semana comienza su segunda etapa. Se vuelven más estrictas las normas que significan que algunos productos, algunos alimentos tengan esos ya famosos octógonos negros, los sellos de alto en. ¿Es una buena o una mala ley? ¿Hay espacio para mejorarla? ¿Qué se le puede cambiar? Lo vamos a conversar aquí junto a dos parlamentarios que son miembros ambos de la Comisión de Salud de la Cámara. Los saludo de inmediato. Jorge Durán, diputado de RN. Jorge, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y Daniel Verdesi, diputado de la Democracia Cristiana. Gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Solo para plantear posiciones de inmediato, ¿esta es una buena ley o una ley que debería ser cambiada, Jorge? No es una mala ley, pero insuficiente, y a la hora no se ha demostrado que efectivamente han reducido los niveles de obesidad o sobrepeso en la población infantil y en la población en general. Daniel. Pienso que es una buena ley, la tarea es muy grande todavía, tomando en cuenta las experiencias internacionales, es una hoja de ruta y que le falta mucho todavía y requiere también mucha participación de no tan solo del sector salud, sino que de todos los sectores. Ese es el concepto central de las nuevas políticas de salud. Jorge, ¿cuál es la principal crítica, y para que responda luego Daniel, a la ley tal como está actualmente y a las nuevas normas que se han empezado a yo creo que la intención de legislar en esto, nadie puede desconocer que hay una muy buena intención detrás. O sea, el tema es preocupante la cantidad de obesidad que hay a nivel mundial y sobre todo como Chile lidera a nivel regional, latinoamericano, los índices más altos de sobrepeso y obesidad. Pero acá esta ley resultó ser como una copia no muy bien hecha de otros proyectos a nivel internacional, en la cual estamos llegando a un minuto que tenemos todos los productos con sello. Entonces finalmente la población, cuando no tiene una información clara de cómo elegir qué alimentos tienen información nutricional más importante, se deja llevar por los sellos y finalmente termina viendo un producto que no tiene sello y que tiene muchos químicos que desconocemos los efectos a largo plazo, que pueden ser mucho más perjudiciales para la salud que los que tenemos hoy en día. O sea, en definitiva, la cura puede ser más perjudicial que la enfermedad. Daniel. La historia de esta ley parte desde hace muchos años. En los años 70, en Finlandia, la gente moría por infarto al miocardio más que en todo el mundo. Era, sobre todo en Karelia al norte, un 40% más que en propio Finlandia. ¿Qué pasó? Que hubo un pionero llamado Pekka Puska que instaló el concepto de la lucha integral contra las malas prácticas para evitar la muerte por enfermedades no transmisibles. Pekka Puska, ¿no es cierto?, instala y se hace cargo como una especie de ministro de salud de Karelia del Norte y sienta las bases de los conceptos que se están aplicando hoy día. Yo creo que esta ley tiene asesorías internacionales muy importantes. Se estudió cómo se podía hacer en Chile debido justamente a la forma de ser que tienen los chilenos. Y en el fondo el gran adversario son la propaganda engañosa. Los letreros, ¿no es cierto?, de cereales maravillosos que van a los niños y que en el fondo significaba un gran consumo de azúcares y de grasas. El gran enemigo de la salud son tres cosas: las azúcares, las grasas y el exceso de sal. Y para combatir eso se requiere, yo creo, una política enérgica que establezca pausa y que le dé tiempo a la empresa como para cambiar sus normas, porque en el fondo aquí es David contra Goliat. La gran empresa tiene muchos recursos, mucha propaganda. Yo creo que acá, en definitiva, ninguno está por defender los intereses de la industria alimenticia, al contrario, todos estamos por velar por una mejor salud, por cuidar a nuestros niños de productos realmente saludables, pero acá ha sido una muy mala copia de Finlandia, porque Finlandia finalmente lo que promovió fue incentivar el consumo de productos saludables, de productos sanos. Y acá en Chile es una copia como mal hecha entre la de Inglaterra, que finalmente es un semáforo, acá se puso un signo pare, y finalmente no informa respecto a qué producto tiene más valores nutricionales que otro. O sea, es inaceptable que finalmente cuando una persona va a un supermercado, ve todas las góndolas llenas de productos con rótulo, con el signo pare, y ve una bebida gaseosa que efectivamente no tiene rótulo. Y si esa persona, si ese padre de familia no tiene la información nutricional alimenticia necesaria,
puede pensar que eso es mucho más saludable y más sano para el bebé. Y eso no es así. ¿Daniel? Los químicos pueden ser mucho más perjudiciales. Mira, yo puedo compartir parte de eso, pero esto ha sido evaluado. Hay encuestas que se han realizado y que demuestran que por lo menos la mitad de las personas que toman un producto que tiene estos octógonos negros que producen inquietud, toman su decisión en base a esto, o sea, por lo menos la mitad. Eso ya es un gran avance. Y ojo, y los niños son mucho más todavía fuertes en su planteamiento. Mamá, esto tiene este octógono, dicen este signo negro, ¿no es cierto? Y esto significa que esto es peligroso. Es un proceso. Naturalmente que hay que hacer más encuestas, hay que evaluar la respuesta de la población. Justamente tú lo dices, un niño dice esto no tiene sello y puede ver una bebida gaseosa que no tiene sello y dice el niño es perfecto, es saludable y se puede tomar 10 bebidas diarias y eso efectivamente Sí. lo que sustituyeron el azúcar, no hay estudios científicos que avalen que esa gran cantidad de sustitutivos de productos químicos en 30 años más van a ser mucho más perjudicial para la salud o tal vez qué tipo de enfermedades van a acarrear, enfermedades tal vez incurables. Entonces, en estos momentos tenemos un problema de obesidad y sobrepeso, pero en 30 años más podemos tener una población que va a tener enfermedades de verdad serias, desconocidas, y que van a ser mucho más peligrosas para el Estado. Solo para aclarar, para la gente que nos está viendo, ¿hay alguna fuente de esa preocupación por enfermedades serias, severas, que podrían aparecer en 30 años más? Justamente porque no hay estudios que demuestren que todos estos sustitutivos del azúcar efectivamente no produzcan enfermedades perjudiciales para la salud. No hay estudios que lo acrediten. Entonces finalmente se está demonizando el azúcar, que todos estamos de acuerdo que hay que bajar la cantidad de azúcar. Pero acá este rótulo lo que hace, esto alto en azúcar es malo. Y esto tiene sustitutivos que son buenos. Y desconocemos los efectos reales nocivos para la salud de esos productos. Daniel. Bueno, esto se estudió, digamos, con psicólogos, se estudió con incluso epidemiólogos sociales, que han demostrado que dependiendo de los países es la acción más coherente. El propio Pekka Puska, digamos, con el gran triunfo y éxito que tuvo Finlandia en el control de la muerte por enfermedades cardiovasculares, marcó una pauta y ha sido quien ha asesorado un poco estas políticas a través de la ley que, bueno, elaboraron en su tiempo los senadores Girardi y Chaguán. Ahora, yo creo que al estudiar la ley y los pasos que se han dado, se ha seguido esta normativa internacional, que puede ser revisada. Yo concuerdo que tiene que ser revisada, pero el concepto central son no más explotar a los niños para la utilización de productos azucarados, mostrándolo como que fuera una maravilla. Si tú le preguntas a cualquiera, muchas madres pensaban que los cereales azucarados eran buenos, y no eran buenos porque era una propaganda engañosa. Hoy está prohibido hacer eso, prohibido sí, absolutamente. Sí. Segundo, cuando a ti te dicen que tienes que disminuir la sal en el consultorio, pero además te informan, es uno de los objetivos de la ley, te informan que este producto tiene mucha sal, disminuye en forma progresiva el consumo, es un proceso. Y en tercer lugar, el que sea algo que obligue a la empresa a modificar en forma progresiva, no es un cambio brutal, sí, pero hay empresas en Chile que han respondido y que son grandes empresas, no las vamos a nombrar, sí, pero son dos grandes empresas, que una chilena y otra extranjera, que se han adaptado perfectamente y llevan la hoja de ruta. Por lo tanto, es posible hacerlo. O sea, yo no sería tan partidario de felicitar a dos actores del mercado que efectivamente desconocemos si adaptarse a esta legislación, efectivamente cuáles pueden ser los efectos nocivos con los derivados o con los sustitutivos de la sal y del azúcar. O sea, yo siento que de verdad hay poca seriedad y poca responsabilidad al estar hablando muy bien de dos actores del mercado, que en lo cual desconocemos cuáles van a ser sus efectos a largo plazo. Hay etapas de la ley que son muy buenas. El tema de verdad no permitir que se haga publicidad. Perdón, solo para entenderlo, para que la gente no siga. Entiendo que están hablando de Coca-Cola y Soprole, ¿no? Que son yo no quiero mencionar marcas. Pero sí, estamos hablando de Coca-Cola y Soprole. Para que la gente entienda de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Sí, sí. Son dos empresas que han hecho un esfuerzo para sacar los sellos, cambiando la forma de ese producto. Yo no estoy mencionando marcas, pero sí lo que quiero dejar claro es que efectivamente acá se demoniza algunos productos que sí tienen azúcar, siendo que lo que se podría hacer efectivamente por ley es fijar un límite de azúcar o de sodio para todos los productos en general, dependiendo de cada producto,
Pero eso de poner el signo pare en negro finalmente provoca más confusión en la población. Este proyecto de ley, esta ley vigente, lo que debería enfocar es a educar a la población o engrandecer. Solo para entenderlo, Jorge, cuando dices poner un límite que estuviera prohibido vender productos que tuvieran más de determinado porcentaje de sal. Normar por ley la cantidad de sodio o de azúcar de determinados productos. O sea, fijarlo, pero no con ese rótulo. Es que hay un problema, mira, ahí está el famoso problema de los 100 gramos. ¿Ah? Porque resulta de que la gran queja de la empresa privada es la porción. Sí, pero es que mi porción no tiene lo... Aquí estamos hablando de calidad de los alimentos. La calidad de los alimentos tiene que tener algún parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Los 100 gramos, el porcentaje de sal, de azúcar y de grasa. Pero los 100 gramos no significa calidad. Esa es una discusión muy interesante, donde sé que tienen posiciones encontradas. Lo vamos a ver después de una pequeña pausa en Aquí se debate de CNN Chile. Estamos de vuelta en Aquí se debate de CNN Chile, hoy hablando sobre la ley de etiquetado, que no solamente cumple 2 años, sino que también empiezan a regir nuevas normas desde esta semana. Dejamos pendiente un punto que es clave, porque es el principal reclamo que está haciendo en este momento la industria, y hay opiniones encontradas al respecto. Se quejan de esto de que los sellos se calculen en base a 100 gramos y no a la porción de cada producto. En primer lugar, Daniel, ¿por qué apoyas que sean los 100 gramos? Y luego, Jorge, ¿por qué tienes una opinión contraria? Lo primero es que esto de 100 gramos, que proviene ya de experiencias internacionales, es que conviene determinar la calidad específica de los alimentos. Es decir, tenemos que tener un parámetro, no podemos decir, claro, una porción pequeña de una papa frita puede tener muy poca sal si es que vemos el contexto, pero ¿cuánto tiene 100 gramos de papas fritas? Muchísima sal, muchísimo aceite y mucho problema. Yo quiero decir una cosa, para mí, este tema está estudiado, está controlado. Cuando yo hablé de Peca Pushka y la experiencia de chilenos que conocimos este tema ya el año 92 y viajamos, quiero hablar de Roberto Fuentes García en Valparaíso, fuimos a hablar con epidemiólogos sociales y ellos llamaron la atención de un lugar en el mundo donde había resultado este tema. Lo que hicieron los parlamentarios que se hicieron cargo de esto fue de tratar. Está bien, como tú decías, copiar una experiencia, pero efectivamente esto se estudió en un proceso de tipo psicológico, cómo en Chile funcionaría y cómo nos enfrentamos a la empresa privada. O sea, es una copia made in Chile, pero en la práctica lo que efectivamente Finlandia logró con éxito reducir la obesidad, pero no fue una ley como la chilena. Efectivamente lo que allá promovieron fue la información nutricional, o sea, de verdad, qué producto, qué porcentaje del rotulado de un producto tiene visible los porcentajes de grasa o qué otros elementos que hacen bien a la salud. Pero acá lo que se hace es efectivamente todo ponerle sello y el consumidor que no es informado efectivamente no tiene los conocimientos necesarios para poder elegir qué producto es más saludable para la salud. El tema central es la multisectorialidad de la acción, es decir, esto no es un tema del Ministerio de Salud, es un tema de todos los ministerios, es decir, de educación. Y la educación es clave, es decir, por eso es que en el fondo... A eso deberíamos enfocar. Esto de los discopares negros, que fue un acuerdo, porque al principio la ley iba a poner los semáforos como se hizo en Inglaterra. De Inglaterra. Sí. Pero esto fue una negociación, porque se aceptó finalmente, porque la empresa privada puso una fuerte obstáculo a los semáforos. Entonces finalmente aceptaron los famosos semáforos negros, pero posteriormente ahora quieren volver a los semáforos, porque resulta que los semáforos negros resultaron bastante fuertes como imagen. ¿Puedo volver al tema que teníamos recién, esto de los 100 gramos versus las porciones? Porque es el debate principal que ha instalado la industria. En la práctica lo que pasa, el ciudadano no come en base a 100 gramos, el ciudadano come en base a porción. O sea, acá, por ejemplo, se demoniza un paquete de pan, en lo cual tiene todos los males que ha habido por haber con la cantidad de sellos. Pero en la práctica, una persona come 2 rodajas de pan que son 50 gramos. Y eso no es alto en grasa, no es alto en sodio. O sea, efectivamente, acá se desinforma la información más que hacerla amigable al consumidor. Mucha gente efectivamente no ha podido tomar una buena decisión o se está induciendo a consumir aquellos productos
que efectivamente no tienen sello y que pueden ser mucho más perjudiciales para la salud. Acá hay que trabajar una política de informar, de educar a la población, educar en los colegios respecto y también legislar que el etiquetado tenga más énfasis en los componentes del producto. Por lo tanto, Jorge, ¿serías partidario de cambiar la ley para que fuera por porciones y no por 100 gramos? Sí, hay que modificarla. Y Daniel, ¿por qué no estás en esa posición? Si hay un experimento que muestra la Coca-Cola, ya que estamos hablando de marca, cómo se ve la Coca-Cola, donde se muestra el azúcar que contiene una determinada cantidad. Y es impresionante. Así un montón de azúcar, ¿ya? El solo hecho de ver cuál es la proporción de azúcar, de grasa y de sal que tiene un determinado alimento, ¿no es cierto? Hablemos de la papa frita esta, que no es la papa frita, digamos, de una comida, sino que esta que viene plana y que viene con una enorme densidad de azúcar y de grasa, ¿ya? Cada papa frita, si dices, no, la porción son 3 papas fritas, eso es mentira. Acá se demoniza el azúcar, que efectivamente todos estamos de acuerdo que hay que bajar la porción, la cantidad de consumo de determinados productos. Si el tema es acá que no está bien formulada la ley. Acá efectivamente una persona no se come en el día un paquete de pan. Entonces, se come 2 rodajas al desayuno. Entonces, eso es lo que hay que ir mejorando. Y si estamos hablando efectivamente de una bebida, ¿cómo se llama? Cola, una bebida gaseosa, efectivamente, el que tiene rótulo, el que tiene azúcar, versus el que no tiene un montón de químicos que no se sabe lo que van a provocar, y en la práctica es mucho más preocupante. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, desde el punto de vista médico, uno puede determinar cuánta cantidad de sal puede comer en el día. Y como lo decíamos recién, por ejemplo, hay que tratar de inducir a disminuir el dulzor. Exacto, de lo que uno totalmente come, de acuerdo. y no necesariamente echarle 20 gotas de stevia o 20 gotas. ¿Por qué? Porque también es un acostumbramiento. El ser humano se acostumbra. Por ejemplo, Daniel toma café sin azúcar. Yo le pongo 5 gotas, pero a la próxima mes le voy a poner 4. O acá nada se dice, por ejemplo, de los productos que no tienen rótulo y que no tienen azúcar, pero sí tienen otros edulcorantes. Y nada se dice que los niños, de acuerdo a la cantidad de peso, los niños menores de 12 años, no pueden consumir cierta cantidad de edulcorantes al día. Entonces, efectivamente, se le da una señal que un producto que no tiene azúcar es bueno para la salud, pero nada dice respecto a si el niño se puede tomar 10 en el día. Sí, el niño piensa que es saludable. O esa familia que no tiene educación nutricional puede pensar que una bebida gaseosa, el niño se puede tomar 5 en el día, y eso es mucho más dañino. Los pediatras dicen que a las guaguas, ¿no es cierto?, no hay que ponerle azúcar en la mamadera. No hay que ponerle. Exacto. O sea, ¿y qué pasa con eso? Que se acostumbran a no consumir azúcar. Eso es lo que hace una buena educación. Si una persona está muy acostumbrada al dulzor, se le puede poner unas gotas, pero el ideal es que vaya disminuyendo esa adicción a lo dulce. Es un problema psicológico. Bueno, yo siento que en definitiva esta ley no estamos diciendo que sea malísima. O sea, es un aporte, sobre todo puso sobre la mesa un tema que era preocupante, la obesidad, el sobrepeso, y atacar de todo. Todos estamos de acuerdo que hay que bajar la cantidad de consumo de sal, de azúcar y de grasas. Pero la forma en la cual se está haciendo con ese rótulo finalmente confunde, desinforma a la población, en vez de efectivamente preocuparnos de educar con mayor calidad la información nutricional. Sí, me queda una duda con respecto al tema de las porciones. ¿Quién definiría qué es una porción para cada producto? Los nutricionistas. Habría que haber un comité de nutricionistas, digamos, que defina, oficial, digamos, que defina las porciones de cada producto. Sí, y sobre todo, legislar que la información nutricional de cada producto tenga un porcentaje mucho más grande en el sachet, y que además sea legible. Si hay información nutricional que es ilegible a la vista, y eso es la trampa. Pero, perdón, no es precisamente la idea de los sellos hacer que la información sea más accesible, porque para una persona común y corriente es muy difícil revisar la información nutricional, saber qué es alto, qué no es alto. Los sellos no son precisamente la manera de hacer que sea más fácil para una persona comparar productos y tomar una decisión. Pero podríamos hacerlo con un semáforo, y podríamos hacerlo con información más clara, más grande, y educar a la población sobre qué es saludable y qué no. El semáforo se usó en Inglaterra y se usó con éxito. Hay otras formas, digamos, que se han estudiado en Chile justamente adaptándose a un camino propio. Nosotros tenemos que tomar en cuenta una cosa. En Chile la obesidad infantil es algo tremendo. La obesidad del adulto no ha bajado y tenemos una tremenda tarea por delante.
¿Dónde se ha logrado bajar? Y por ejemplo, en Finlandia la obesidad no ha aumentado un 0%, o sea, se mantiene, y eso es una acción multisectorial del deporte, ¿no es cierto?, que un 60% de la población practica, y son políticas de Estado globales. Promoviendo el deporte, promoviendo la vida ahora, sana, información sobre el consumo. Mi impresión es que nosotros hemos cometido graves errores en el pasado, como por ejemplo no incentivar, por ejemplo, que un subsecretario, cuando tú se coma un sándwich Ernesto Benque, cuando fue al McDonald's. Claro, eso fue un mensaje equívoco. Ese no es el mensaje que queremos dar. Lo que nosotros queremos decir que son que las cosas buenas para consumir son los vegetales, que son las proteínas, que si se come un huevo estamos bien, que si se come carne está bien, y que es mentira de que el azúcar y la grasa y la sal sean necesarias para el ser humano. Lo que se hizo en Finlandia fue eso, educar sobre la... Entonces, ¿y podría haber algún tipo de incentivos también en positivo? Sellos positivos, por ponerlos de alguna manera, en algunos productos que cumplen ciertos requerimientos justamente especiales. Debiéramos enfocarlo en eso, en potenciar lo bueno, como lo hizo Finlandia, más que demonizar todo. Y lo otro, impuesto, así como el impuesto al tabaco, impuesto a los alimentos que dañen la salud. Esa es la única forma. El mensaje positivo tiene que ser llevado, pero, por ejemplo, es bueno cuando las personas se involucran a mucha gente con, por ejemplo, es bueno que Daniel Matamala sea una persona delgada. Es como, bueno, pero si usted va al campo, le van a decir, ¿qué le pasa? Usted está muy flaco. Y le van a hacer bullying. ¿Ah? Yo he visto bullying de personas porque son delgadas. Y eso es algo serio, eso yo lo planteé en el Congreso Internacional sobre Obesidad. En Chile hay bullying por el hecho de ser delgado. Si usted es delgado lo encuentran enfermo. Y es más, en algunos lugares incluso lo tratan de alimentar un poco más para que engorde. ¿Ah? Yo creo que aquí se trata de una política, vuelvo a decirlo, multisectorial, pero también donde entendamos que hay otro ministerio que tiene que estar involucrado 100%, que es educación. En eso estamos de acuerdo. Sobre todo porque hay un tema cultural. Chile es un país que pasó muy rápidamente de la desnutrición a la obesidad, casi sin punto intermedio. Por lo tanto, todavía se habla de que la guagua está sanita, si está gorda, ese tipo de elementos que, claro, vienen de una cultura de la escasez en términos de alimentación, que es la que teníamos en Chile hace no mucho tiempo. O sea, la ley efectivamente fue un aporte, puso sobre la mesa una preocupante nacional, pero efectivamente debe ser perfeccionada, se deben estudiar los efectos de la ley, porque efectivamente la tasa de sobrepeso y obesidad no disminuyó. Entonces algo anda mal y no significa que haya que eliminar la ley, sino que hay que mejorarla. Jorge Durán, Daniel Verdesi, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este debate sobre la ley de etiquetados. Ha sido un agrado. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Mañana nos encontramos con un nuevo debate aquí en CNN Chile.